Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad ameriqué que nos mira. Mi nombre es Jürgen González Peña, estudiante de maestría, y el día de hoy estamos de manteles largos, porque tenemos con nosotros a Geoffrey Ricorder, asesor jurídico del Comité Paralímpico Mexicano, presidente del panel disciplinario del Comité Nacional Antidopaje México, presidente del Club Panatlón Ciudad de México, doctorante en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte, maestro en Gestión de Entidades Deportivas y licenciado en Educación Física. Sin lugar a dudas, el doctor Geoffrey es alguien que sabe y sobre todo es un apasionado al deporte. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por este espacio. Siéntanse en confianza. Muchas gracias, Jürgen. Al contrario, es un placer estar en esta gran institución como es Ameriqué, un gran aliado, sobre todo para la construcción de nuevos especialistas vinculados con la cultura física en nuestro país. Y como lo mencioné, el agradecimiento es para su servidor el tener la oportunidad de platicar contigo y con Ameriqué. Muchísimas gracias y es todo un honor para nosotros. Y fíjate que hemos tenido un arranque desde ya hace un año, hemos tenido esto que ha sido la pandemia, el COVID-19. Y cuéntanos, Geoffrey, ¿cómo te ha tratado toda esta situación? Wow, vinculado con el tema del COVID-19 creo que podríamos hablar mucho tiempo porque le ha dado un giro de 360 grados a lo que es no únicamente el deporte, sino la cultura física en México y en el mundo. Todos hemos tenido que cambiar nuestras formas estratégicas y tácticas de la operación respecto al deporte. Número uno, primero con una gran interrupción, una gran pausa, sin importar en el nivel en que nos encontráramos en la práctica deportiva. Estuviéramos en el alto rendimiento o simplemente en la práctica del deporte para la salud o inclusive aficionado y recreativo. Todos hemos tenido que realizar estas modificaciones y la primera suspensión que tuvimos pues generó grandes problemas. Número uno, por el encierro. Dos, por no tener la oportunidad de asistir hasta a nuestro espacio de preferencia para la práctica del ejercicio físico planificado. Y nos podríamos ir hacia arriba, ¿no? El deportista de alto rendimiento, sin contar con la instalación especializada para la práctica deportiva. Dentro de los principios generales del entrenamiento deportivo, nos encontramos que uno de estos es: se entrena como se compite. E imagínense a este deportista de natación, donde se estuvo preparando para los Juegos Olímpicos, que ya prácticamente estamos a pocas horas de su inauguración, y que tuvo que tal vez interrumpir su entrenamiento en una alberca de 50 metros, y que tuvo que buscar la forma en cómo poder continuar con este entrenamiento para que su forma física no se viera interrumpida. Sobre todo también el cuidado de las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque de alguna forma el que se interrumpiera, digamos, la asistencia de las personas, eso no significa que también se tuviera que parar la instalación deportiva. Una alberca de manera necesaria requería todavía sus cuidados, inclusive hasta el estar encendiendo, por ejemplo, la luz, el cuidado del agua, la limpieza de los sanitarios, la limpieza de los aparatos. Aunque no hubiera gente, de todas maneras se tiene que seguir realizando. Y bueno, esto al final generó como que distintas condiciones para que modificáramos nuestros patrones de comportamiento para el practicante del deporte y para las personas que administramos el deporte. En verdad ha sido todo un gran tema. El día de ayer estuve presenciando una conferencia del Panatlón, del Distrito Panatlón América, donde estuvo conectada gente, por ejemplo, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, de distintos países de América Latina, y que la exposición estuvo vinculada precisamente sobre los problemas a los que nos estamos enfrentando el día de hoy, presente por el COVID-19 y sobre todo con lo que ya se está implementando en los Juegos Olímpicos y lo que se va a implementar en los Juegos Paralímpicos, que al final nos estamos enfrentando a algo nuevo y que aunque tuvimos oportunidades de tener distintos ensayos y errores en distintos clasificatorios todavía previo a los Juegos Olímpicos, ya en época de COVID, estos ensayos y errores que tuvimos en distintas instalaciones deportivas en distintos países, aún así no significa que la totalidad de estos ensayos se reflejen tal y como se va a generar la competencia en los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que el día de hoy vamos a estar viviendo va a ser seguramente digno de análisis, digno de distintas investigaciones y que seguramente los resultados nos van a permitir muchísimo seguir aprendiendo respecto al comportamiento de los seres humanos que estamos vinculados dentro del deporte. Concuerdo totalmente. Hoy en día creo que depende mucho, y ya lo comentábamos antes, depende mucho también del tema inclusive de la misma educación del deportista, ¿no? Porque es complicado y sobre todo también depende pues del deporte, ¿no? Las características. Pero por ejemplo, desde tu trinchera, Geoffrey, ¿cómo promover
la actividad física y el deporte en un momento pues donde no podemos salir, donde inclusive hay parques donde ya nos los están cerrando, muchos centros recreativos que nos sirven pues para hacer ejercicios se están cerrando. ¿Cómo afrontar ese reto y de cualquier manera pues terminar promoviendo el deporte, ¿no? Que es por lo que peleamos, promover el deporte y pues no la vida sedentaria. Jürgen, en verdad no es nada sencillo, sobre todo porque el día de hoy existen sectores que de alguna manera pretenden ver este aspecto, digamos que en dos aristas, en el blanco o en el negro. Y creo que no tenemos que afrontarlo de esa forma. Al final, nosotros como especialistas en la materia, lo que debemos de hacer siempre es intentar en todo momento prevenir circunstancias problemáticas. De alguna manera, el deporte es uno de los sectores económicos que no habían tenido caída prácticamente desde el inicio de los Juegos Olímpicos. Siempre había sido un sector económico en crecimiento y que hoy en el COVID-19 sí fue un momento donde en algunas áreas, digamos, tuvo un impasse muy complicado de caída y en el mejor de los casos, pues vamos a pensar una homeostasis, equilibrio entre las entradas económicas y las salidas económicas. ¿Por qué mi comentario que puede llegar a ser complicado el ver este aspecto entre negro y blanco? El deporte el día de hoy para muchos sectores es una necesidad. Desde el poder salir a caminar hasta la práctica ya de un deporte de alto rendimiento. Y que para eso se requieren espacios especializados. Nosotros los especialistas, para poder afrontar estas circunstancias, lo que buscamos fue prevenir, como lo mencioné hace algún momento. Claro. Te puedo decir qué hicimos nosotros en la Alcaldía Benito Juárez. Entendiendo que íbamos a llegar a algún momento, un punto de quiebre, donde las necesidades de apertura de las instalaciones para poder captar recursos y las necesidades de la población para poder reincorporarse a realizar ejercicio físico planificado iban a ser mucho mayores que el cuidado específico del contagio por COVID-19. Y que entendiendo esta circunstancia afrontamos esta posibilidad anticipándonos de forma profesional. ¿Qué realizamos? Una investigación sobre lo que estaban realizando distintos países en el mundo para comprender, dependiendo sus circunstancias, qué lineamientos, acciones, inclusive hasta aspectos normativos que estuvieron implementando para la disminución correspondiente o erradicación inclusive de contagios de COVID-19 dentro y a los alrededores de las instalaciones deportivas. Y que nos encontramos con algo muy interesante. No existía un documento donde se pudieran incluir todas las necesidades de distintos gimnasios y centros deportivos para que pudieran tener una guía especializada de cómo reiniciar actividades en estos centros de ejercicio físico planificado. Y al comprender esta circunstancia, nosotros en la Alcaldía Benito Juárez, en la Dirección del Deporte, con distintos especialistas, nos dimos a la tarea de reunir esta información de carácter internacional que obtuvimos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, inclusive de algunos países de África, y que realizamos una recopilación muy interesante y que hoy está publicado tanto en la página de internet de la Alcaldía Benito Juárez y en la página web del Deporte No Descansa, y que son los lineamientos para la reapertura de los gimnasios y deportivos, no importa si son públicos y privados, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. Al final, es un tema que va a seguir analizándose y que estoy convencido que lo que se está viviendo ya el día de hoy en los Juegos Olímpicos nos va a servir también como un parámetro importante para retomar todas esas experiencias y compartirlas en nuestros distintos espacios profesionales para que en las áreas deportivas tengamos menos patrones de contagio por COVID-19. Es muy interesante eso que nos mencionaste, Geoffrey, porque precisamente a cualquiera desde casa dice, híjole, me quiero cuidar del COVID, pero quiero hacer ejercicio, ¿no? Ya quiero generar estos hábitos, o ya lo sé hacer, o soy un deportista de alto rendimiento, o simplemente quiero ya empezar a hacerlo. Y ya hablabas de un protocolo. ¿Cuáles son algunas de las cosas específicas, ya hablando más en concreto, de estas medidas que han tomado en la alcaldía?